Bienvenidos un día más a este canal, soy Tati, para mí es un gusto que estés aquí. Pues hoy, mientras me maquillo un poco, voy a estar contándote un dato muy curioso de la historia. Te voy a hablar sobre la venta de esposas en Reino Unido, así que comenzamos. Nos vamos a remontar al año 1700 y vamos a llegar hasta Reino Unido. Bueno, primero voy a colocarme una crema hidratante en el rostro. Pues para decirte que en esa época, a menos que tuvieras mucho dinero o que fueras Enrique VIII, no podías divorciarte. ¿Por qué? Pues porque esto era demasiado caro. Las personas, pues la plebe, no podía divorciarse, tenías que tener mucho dinero para hacerlo. La iglesia era la única que podía separar a las personas, pero la única forma en que esta pues iba a dejar que te divorciaras era que pues hubieras sufrido maltrato o que no te estuviera yendo bien en tu matrimonio porque te habían sido infiel. Si no era por una de esas causas, olvídate que no podías divorciarte. Entonces, a inicios del siglo XVIII, si un hombre quería divorciarse, solo tenía que mostrar que su esposa le había sido infiel. También estaba la opción que él pues dejara a su familia, que la abandonara. Para una mujer en ese tiempo era muy difícil porque la mujer si obtenía sus bienes, si la mujer tenía pues sus casas o había heredado ciertas herencias, no eran de ella. Esto pasaba a ser de su esposo. Bueno, ahora voy a aplicarme estos polvos, la verdad que no tienen marca, así que no les puedo decir cuáles son. Entonces, estas mujeres pues prácticamente perdían todo poder jurídico sobre ellas. Si querían hacer trámites legales, pues tenían que contratar abogados, si no, pues no lo podrían realizar. Y únicamente estaban avaladas si era que su esposo pues las había maltratado físicamente. De lo contrario, pues tampoco podrían utilizar abogados para defenderse. O sea que en ese tiempo ser mujer era muy difícil porque no habían muchos derechos que nos protegieran. El esposo tenía que hacerse responsable de todos los gastos de su mujer, de sus hijos también, obviamente. Y aparte, si la mujer contraía deudas, él tenía también que cubrirlas, tenía que buscar la manera de saldar pues esos pasivos que tenían sus esposas. Imagínate cómo llegó a ser esto de complicado, que si la mujer tenía un mal comportamiento, el esposo pues tenía el derecho de violentarla o de encerrarla en su casa. O sea que prácticamente la mujer era una esclava del hombre en ese tiempo. Para que te saques una idea, que si te querías divorciar, esto costaba entre 200 y 5,000 libras, y un trabajador normal, un trabajador común, lo que venía ganando era 1 libra al día, a veces menos de 1 libra. O sea que si eras parte de la plebe, estabas frito porque no te podías divorciar. Entonces fue aquí, a finales del siglo XVIII, cuando las personas miraban que no se podían divorciar, inventaron algo muy curioso, que fue la venta de esposas. Pues esto obviamente no era algo legal, pero las autoridades se daban de la vista gorda porque realmente no les interesaba a la gente pobre, no les interesaba lo que hicieran con sus vidas prácticamente. Bueno, voy a aplicarme este rímel, tampoco sé qué marca es. Bueno, pues ¿qué sucedía con esto de venta de esposas? Para decirte que cuando la mujer ya no se sentía cómoda en su hogar, ella podía pedir que la vendiera a su esposo. ¿Y cómo era esta venta? Pues bueno, el esposo la vendía como se vendía el ganado en esa época. Lo anunciaba pues de casa en casa, lo publicaban en los periódicos. Esto era algo pues loco prácticamente, porque imagínate en este tiempo ver en un periódico "se vende mi esposa", o sea, me sonaría algo muy raro. E incluso había un pregonero que iba gritando por las calles que se iba a vender tal esposa. Él anunciaba la hora, la fecha, el lugar, o sea, no sé qué pasaba en ese tiempo. Luego pues ocurría el acto simbólico, en la cual pues el esposo venía, le colocaba una soga a su esposa en el cuello, manos o brazos, o sea como ganado, y la llevaba hacia el lugar de la venta. ¿Y qué sucedía? Pues el esposo venía y comenzaba a enumerar las virtudes y defectos de la esposa, o sea que prácticamente no ocultaban las intimidades de ella. Y pues así comenzaba la venta de esposas. Incluso se dice que cuando la mujer le había sido infiel a su esposo, prácticamente era vendida a su amante. O sea, ¿cómo? Y sí, el esposo pues se la vendía a su amante, obviamente por cantidades muy elevadas, ya que obviamente el amante quería estar con ella. Pues también se daba el caso en que el comprador era una persona desconocida y obviamente pues no les quedaba más remedio que aceptar esta venta. También cuando ya era algo muy urgente por parte del esposo, podía venderla a sus familiares, o sea, los mismos familiares de la esposa podían comprarla. En 1832 se dio un caso muy curioso y fue el de Joseph Johnson.
pues él iba a vender a su esposa y lo primero que dijo fue que ella era una serpiente, que era una persona cruel y despiadada, pero que tenía muchas virtudes y las comenzó a enumerar. Comenzó a decir que era muy buena pues ordeñando vacas, que hacía un pan muy delicioso y sobre todo la conclusión a la que él llegó era que era muy buena bebedora de whisky. Y fue ahí cuando se empezaron a alterar las ofertas, pues comenzaron a decir los compradores que ellos querían una mujer de ese estilo. Y fue así como ella fue muy bien vendida. Bueno, voy a colocarme polvos en las cejas. Tampoco sé la marca de estos polvos, es que no sé, como que con el tiempo se les va borrando el nombre, pero estos son de los baratos. Bueno, entonces era así como se iban tratando pues la venta de las esposas. El hombre iba dando sus virtudes y también sus defectos. Incluso se llega a decir que entre el hombre decía que la mujer era bebedora, que sabía hacer whiskies, o sea, eran borrachitos en esa época porque prácticamente era lo que les gustaba que una mujer pudiera pues desempeñar esos cargos. E incluso se llegó a decir que prácticamente también las cambiaban, ya sea por botellas de whisky, de ron, de ginebra. Prácticamente el hombre, cuando ya se quería deshacer de su esposa, lo que le dieran, él lo agarraba. Bueno, yo me imagino que en esa época eran como que tremendas las mujeres, porque imagínate que se dice una estadística que al año se vendían 500 esposas, y muchas de ellas prácticamente era porque les habían sido infiel a sus esposos. Aparte que muchos comentaban en los periódicos que eran malas, que no cuidaban bien a sus hijos, y que solo les gustaba estar pues en las cantinas o estancos tomando pues bebidas alcohólicas. Otro dato interesante es que encontraron un post en un periódico que decía que Martin McLean quería deshacerse de su esposa porque la había encontrado con las manos en la masa junto con su amante, el cual pues era su vecino. O sea, en ese tiempo no les importaba exponer tu vida en público con tal de vender a tu esposa. Lo que no logró entender era quién quería comprar a una mujer que le había sido infiel a su esposo. Bueno, ahora voy a colocarme mi rubor. Bueno, pues entre la fecha de 1837 y 1901 se documentaron pues la venta de muchas mujeres. Prácticamente no se tenía pues como que el control detallado, pero era muy ascendente. Prácticamente antes de 1870, cuando la mujer se divorciaba de su esposo, era como que se divorciara también de sus hijos, porque ya no tenía ningún derecho sobre ellos. Y fue hasta finales de este año que surgió pues una nueva ley la cual amparaba a las mujeres divorciadas y a sus hijos. Esta ley ya empezó a defender a las mujeres y decir que ellas tenían derechos sobre sus bienes, o sea que si ellas se divorciaban, ya el dinero de ellas no iba a pasar al de sus esposos, sino que iba a ser ya de ellas. Gracias a Dios. Y por último voy a ponerme mi labial. Mira, a mí me gusta un maquillaje sencillo, siempre me ha gustado así. Y pues para terminar con esta historia te voy a contar el caso de Caroline Norton. Esta fue una mujer victoriana que tuvo una historia pues a la vez triste, pero pues tuvo buenos resultados, entre comillas se puede decir, porque esto benefició a muchas mujeres. Y fue que pues ella se divorció de su esposo y cuando lo hizo, el esposo se marchó de la casa con los hijos de ella y prácticamente ella no los volvió a ver. Bueno, ¿cómo me quedó mi maquillaje? Entonces, siguiendo con la historia de Caroline, pues ella no volvió a ver a sus hijos hasta que uno de ellos se enfermó y pues a su esposo le dio un cargo de conciencia porque el hijo estaba muriendo y él no quería obviamente que el pequeño muriera sin ver a su mamá. Entonces trajo a su esposa y así fue que ella pudo ver a sus hijos. Prácticamente el niño murió y ella pues no lo pudo ver con vida, solo llegó a el funeral. Algo muy triste, no me puedo imaginar una madre pues en esa situación. Y como te digo que en ese entonces la ley no las amparaba. Ella del coraje que tuvo de esta acción se metió a la política y comenzó a pelear por los derechos de las mujeres. Y así fue como en 1838 Caroline Horton pues hizo que se aprobara una ley en la cual amparaban a las mujeres cuando se divorciaban, o sea que ellas podían optar a tener la patria potestad de sus hijos. Sin embargo, hay un dato muy curioso y es que ella jamás pudo obtener la patria potestad de sus hijos. Y así es, mis queridos amigos, como termino con esta historia. La verdad que son datos muy curiosos que a mí me parecen pues interesantes el saber cómo la sociedad pues se ha venido desarrollando. Y bueno, hasta aquí con este video. Espero que te haya parecido entretenido y sobre todo que hayas aprendido un poco sobre la historia. No te olvides suscribirte, compartir y dejar tus likes. Te espero en la próxima. Bye.